clubs, Ciudad Real lo hace algo ahora, pero muy pocos equipos, clubs, entrenan en altitud. Y ahí tienes los máximos cuidados personales porque te rompes un dedo y no vas a la Olimpiada. O sea, ahí tienes que cuidarte muchísimo, ¿no? El trabajo físico es muy duro, ¿no? Porque en altitud se hace, bueno, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho todo por la falta de oxígeno y, bueno, a la adaptación. Se trabaja a fuerza máxima para llegar de verdad. Si entrenas, te cuidas siempre, pues para unas Olimpiadas te cuidas más, entrenas más y te esfuerzas más, ¿no? Pero el objetivo merece la pena, ¿no? Está claro. Y para mí lo que comentaba, ¿no? Que es una experiencia vital, ¿no? O sea, es fantástico, ¿no? Convivir en la Villa Olímpica con los demás atletas. Lo bueno que también de una Olimpiada a otra Olimpiada ya vas conociendo a la gente, ¿no? Y entonces ya te interesas por Chema Martínez, pues cómo estaba en sus últimos maratones, cómo ha acabado, cómo hacía antes los 10.000. Yo recuerdo chillar en el 10.000 que corrió en Atenas y iba el primer europeo, iba el 10º ahí, el tío con el gancho, y animarle en la curva que estábamos como bestias, ¿no? Lo que significan los Juegos Olímpicos, ¿no? La repercusión mediática que tiene, ¿no? Además que luego te lo pasas muy bien allí, ¿no? Yo he intentado siempre disfrutarlos mucho y Félix ha compartido unos conmigo y no uno, no dos, tres. ¿En cine también estabas? Y lo pasábamos bien, ¿eh? Y ahí también había buenas celebraciones, ¿no? Yo creo que yo, cuando me pregunta la prensa por, oye, tu mejor momento, tus recuerdos más bonitos de balonmano y tal, yo de partidos y eso tengo muy pocos. Porque es verdad, lo has jugado, ya lo has hecho, ya puedes aprender un poco de lo que has hecho mal, de tal, ya te lo recuerda el entrenador. Pero, no sé, hay que también hacer reset para volver a jugar el siguiente partido al máximo, ¿no? Pero las celebraciones sí, me acuerdo muchísimo. Bueno, como los amigos, al final ahí se ve la gente como es más y en las Olimpiadas lo disfrutábamos, las hacíamos gordas, ¿no? Sobre todo si ganábamos medalla, por supuesto. Y por suerte he estado en 4 y en 3 de ellas hemos ganado, ¿no? La primera, la de Atlanta 96, yo tenía 20 años, ¿no? Yo estaba en el Ademar, acababa de llegar al Ademar. Y bueno, pues para mí con 20 años yo recuerdo la celebración de inauguración, el día que vas al desfile, que yo iba con Juancho Pérez, que también es muy joven, y Chechu Fernández, que también es muy joven, bueno, de mi generación prácticamente, y era tal la euforia, la fiesta, que al día siguiente yo tenía resaca y no había bebido ni una gota, porque no vas a beber, estás preparando los juegos. Pero era tal la euforia, el ambientazo, que tenía resaca al día siguiente, ¿no? Bueno, la verdad que me lo pasé bien, ¿no? Y más cosas que, bueno, es un sueño, ¿no? De ir a unos juegos es una maravilla, ¿no? Y algunas fotos, estas son últimas de cuando fuimos a ver la muralla o jugando 6 contra Polonia. Eso es el tercer y cuarto puesto, ese es Ivano Balic, los coreanos, con Rubén Garabaya. Bueno, la verdad que esto de los juegos es fantástico y ahora creo que sale un vídeo. Bueno, este es cuando ganamos, ¿no? Esta foto es buenísima porque sale ahí uno llorando. Creo que es Carlos Prieto. Y ahora sale el vídeo, creo que ahora se puede poner el audio, por favor. Y eso es para que veáis un poco. Ese es el ejemplo. Sí, y nos habían dicho también que tenían que colocarse los chicos a la izquierda, las chicas en el centro, porque iban de rojo, amarillo y rojo, ¿no? Para hacer la bandera de España, ¿no? Chicos, chicas, chicos. Imposible, es imposible, o sea, es imposible. O sea, la euforia que hay ahí en ese momento, cuando vas para abajo. Están los mejores, los que más corren, los que más saltan, los que mejor juegan a todos los deportes están ahí. Rubén, por ejemplo. Ahí hace un calor. Es Rubén, que la juega en Logroño, para venir en el Barça. Ahí se le cayó la videocámara. ¡Qué grande, qué grande! Aquí Chemita, esta es su entrada, tío, esta es su entrada. Entonces, es Romano, la tenista. Este es, no sé si antes era chica de atletismo.
el equipo olímpico español. Por eso es que se siente Podéis ver la cantidad de cámaras que hay, la peña alucinante. Ahí está. Vamos a puntito, ya se ve allí, ya se ve, ya se ve. Había que guardar el protocolo, ¿no? Y esta, la bandera que la llevaba David Cal, que era un chaval de remo gallego muy majete. Pues tenía que ir con la bandera, tenía que ir a un paso determinado. Chino sabía por todo, ¿no? Chino sabía. Claro, luego esto, cuando volvías a la villa, estabas en la Villa Olímpica esperando, o sea, allí por la noche hacía mucho, por el día hacía mucho calor, bajábamos por la noche pues al porche de las casas donde estábamos, allí a charlar con el ciclismo, con los de atletismo, y venía pues cualquiera de estos, por ejemplo, ese es el Arturo Casado, de 1500, pues cuando venía el que había pasado su serie, claro, habíamos visto todos por la tele, porque allí en la tele solo ponen los canales olímpicos, y ves pues este que ha pasado, las chicas de hockey que han ganado, el que ha perdido lo animas, al otro sabes que al día siguiente tiene otra serie, claro, cuando viene uno con una medalla, hostia, ese es la leche. Luego, el primero que llegó en China fue el de ciclismo, ¿no? Sánchez, pues. Samuel Sánchez, sí, exacto. Y llegó allí con una medalla y vamos, todos flipando con la medalla. Y prohibido tocar la medalla hasta que no es la tuya. No se puede tocar. Pero verla. Y no, la verdad que es fantástico. Lo que os comentaba antes del protocolo, ¿no? David Cal tenía que ir con la bandera y tenía que ir quieto, ¿no? Íbamos todos así, todos cantando y tal, y él quieto, ¿no? Claro, y estaba así, mirando para atrás, y justo cuando llegamos al estadio, o sea, entrando al estadio, el tío se giró y empezó con la bandera. ¡Wow! Fue genial, ¿no? Fue espectacular. Bueno, creo que ha acabado. Ya está. Ha sido una charla deliciosa, divertida, entrañable, tremendamente didáctica, larga, porque al fin y al cabo se trataba de eso. Por eso mismo lo que voy a robar es si alguien tiene realmente interés de hacer alguna apreciación o de realizar alguna pregunta. Una cosita, he traído, ya que me habéis aguantado esta charla, esta chapa que he pegado, os he traído pues las medallas olímpicas. ¡Caramba! Eso es una cosa que no, las medallas olímpicas y la medalla del campeonato del mundo, ¿no? Es algo que juntas es difícil de verlas, pero aquí están, ¿no? Esta es Atlanta 96, a Sydney, Beijing, y esta que no tiene caja es la del campeonato del mundo, ¿eh? Pero bueno, para que la veáis, las cojáis, os hagáis fotos y... Exactamente, es un auténtico lujo, es una maravilla. Algo que difícilmente, como decía, se puede ver y se puede tocar y se puede fotografiar. Están en casa, si no, ¿para qué sirve? Para esto. Poner una vitrina, ¿para qué las quiero? ¿Paso? Sí. La verdad es que es autoservicio, es la primera vez en el foro que el protagonista y el invitado está haciendo tantas y tan buenas cosas. Es absoluto. Luego se las devolvéis, ¿eh? Félix, controla la puerta. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Tenemos el micro. Siéntate un momento. Descansa un momentito. Y voy a pedir que Olga se acerque, por favor. Una cosa más. Dime. Una cosa más que quería comentar. Mira, os he contado toda mi vida deportiva, mis objetivos, mis sueños, las medallas, todo fantástico, ¿no? Pero para los chavales, sobre todo, yo nací en una estructura, como os comentaba antes, empecé en una estructura y conseguí llegar a este nivel, ¿no? Pero aquí vosotros en Zaragoza, lo que comentaba antes, ¿no? Desde hace mucho tiempo tenéis el privilegio, la suerte de tener muchas escuelas de balonmano, ¿no? Yo no conozco todas, acabo de llegar, pero he oído hablar de Maristas, he oído hablar de Coras, de Casablanca, de Moncayo, de Mil. Y además, vosotros desde hace mucho tiempo tenéis muchos jugadores, mucha gente, que de esas escuelas ha llegado a Sobal. O sea, aquí tienen muchos ejemplos, o sea, que vosotros no lo tenéis tan lejos. Tenéis las estructuras y tenéis todo el camino hecho y hay gente que lo ha hecho, ¿no? Y chuleteando, preguntando, desde Fernando de las Heras, Manuel Nogales, hace muchísimos años cuando jugó el Ademar, o el Helios,
Carmelo Postigo, que está aquí, con Ariño, con Jesús García Pitás, los hermanos Auserón, Carlos Ramos. Ha habido muchísima gente aquí de Zaragoza y hay todavía que ha llegado a este nivel, ¿no? Ha llegado, a lo mejor no he ganado medallas olímpicas, que es lo más bonito, pero han llegado, ¿no? Y me dejó muchos, ¿no? Los hermanos, Pablo Jiménez, Ibai Cano, los que juegan ahora en el CAI, muchísima gente que está ahí para serviros de ejemplo, ¿no? Perfectamente, muy bien. Ya te digo que dominas perfectamente el cotarro y dentro de 10 años, cuando te retires, pues te vamos a contratar para que dirijas programación deportiva, porque lo haces fenomenal. Por eso mismo, antes de que el director general del deporte, Álvaro Burrell, clausure este acto tan entrañable, tan bonito, tan especial, tan distinto en este foro del deporte aragonés, pues me gustaría que si alguno quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, pues ahí tiene el micrófono inalámbrico, que levante la mano y se lo entregamos. Y sobre todo los chavales, acordaos de ese larguirucho que no sabía jugar al fútbol sala, que iba en bicicleta comiendo bocadillos, que se encerraba porque sus compañeros no recibían el dinero, que sufría la tensión psicológica de Valero Rivera, que llegaba al mejor equipo del mundo y se encontraba jugando al golf con los patrocinadores, que luego regresaba a León y, bueno, pues en definitiva pensaba en que iba a ser algo más, ¿no? Luego que volvió a Barcelona, que llega aquí a Zaragoza con toda la ilusión del mundo, como un chaval, para ayudar, para apoyar y sobre todo para ofrecer toda su experiencia. A ver esas manos, que las quiero ver levantadas. Ahí al final. Las medallas, si os fijáis en las medallas, las olímpicas, una cara de la medalla es, cada olimpiada lo hace de como quiere, ¿no? Con el emblema que quiere. Pero la otra cara tiene que tener obligatoriamente el estadio de Olimpia, será, con unas cuadrigas y con una señora que es Olimpia, ¿no? Que es la diosa Olimpia, ¿no? Y ahí veis como las caras, una de las caras, las tres medallas se parecen, tienen que tener los mismos símbolos olímpicos. Estáis tocando las medallas. ¿No preguntáis absolutamente nada? Pues vamos a terminar con dos reflexiones. No sé si Félix, ya para cerrar también desde allí, que está tan perfectamente sentado, que ha estado en 3 Juegos Olímpicos con Demetrio Lozano, que conoce el balonmano histórico como consecuencia de sus muchos años y de sus enormes vivencias aquí en Zaragoza, en Aragón también, pues el que de alguna forma cierre el círculo deportivo y nos comente precisamente algunos otros detalles que quizás no haya comentado Demetrio y que conozcas de todo esto que hemos visto tan agradablemente bien y sobre todo con ese recorrido tan rápido, tan dinámico y tan aleccionador, sobre todo para los más pequeños. Se puede llegar a ser olímpico, se puede llegar a conseguir un trofeo, pero lo comentaba al principio, ser feliz significa estar contento con uno mismo y haber conseguido ese éxito, y es mucho trabajo, mucha dedicación, correr hasta cuando no se puede más, practicar cualquier tipo de actividad llegando al límite, pero sobre todo con entusiasmo, con sonrisas, siendo feliz, como él le intentaron no ser en determinados momentos y no lo consiguieron. Félix. No, yo creo que él ha incidido mucho en los Juegos Olímpicos, porque la verdad es que él tuvo la culpa cuando yo llegué en el mes de julio al equipo nacional. El 10 de julio nos íbamos a Viella y él fue de los pesados del equipo que te intentaban hacer comulgar con ruedas de molino, porque estaban mañana, tarde y noche explicando que aquello que íbamos a conocer era algo inaudito, especial, y que íbamos a soñar durante un año después todo aquello que íbamos a vivir, ¿no? Y yo decía, estos son pesados. Y Deme era de los pesados que estaba mañana, tarde y noche, porque él era de los que transmitía lo que luego allí íbamos a vivir, ¿no? Cuando llegamos a Sydney, después de mes y medio de concentración, y se te empiezan a golpar toda la serie de sucesos que cada día ocurren, como él ha comentado, vas viendo allí pues a Gebre Selassie, se te cae el alma a los pies cuando lo ves, a Cassius Clay, que vino allí a... Y lo que desayunaba el Grivisilasse. Sí, o sea, entonces todo es semejante cúmulo de cosas que luego te vas dando cuenta que todo lo que te van transmitiendo es verdad, ¿no? Entonces yo creo que Deme también ha abierto un poquito la puerta de que deberíamos entre todos transmitir, y aquí él yo creo que